Dicho de otra manera, el costo de la gasolina puede llegar a alcanzar niveles superiores a los 20 pesos por litro. ¿Qué pasó entonces con la promesa de Enrique Peña Nieto de que bajarían el precio de los combustibles? ¿Reafirmamos entonces que se engaña a la gente para ganar el poder? Y si por si fuera poco, volviendo a la antigua usanza autoritaria, todos los días presenciamos un manejo por parte de las televisoras opuesto al interés nacional, porque son omisas en difundir lo que aquí se discute y que se empeñan en poner como el malo a quien denuncia la afrenta que se está consumando hacia el patrimonio de todos los mexicanos. ¿Por qué no se dice con sus letras que está en peligro nuestra seguridad energética nacional y nuestra soberanía sobre los recursos energéticos con un engaño que se disfraza bajo la forma de contratos? ¿Por qué no se dice que con esta reforma el precio de las gasolinas quedará a expensas de las empresas transnacionales y que éstas han planteado nivelarlas al precio que se da en los Estados Unidos? Si comparamos este escenario, tenemos que el ingreso menor de un estadounidense, que es de aproximadamente $1,000 al mes, es decir, casi 14,000 pesos, con gasolina que oscila entre 12 y 14 pesos por litro, podemos afirmar entonces que cada tanque promedio de gasolina le cuesta unos 630 pesos en Estados Unidos, es decir, el 4.5% de su ingreso. En contraste con México, tenemos un ingreso menor promedio de 1,800 pesos, con gasolina 13 pesos, que necesitamos entonces el 32.5% del ingreso para poder llenar un tanque de gasolina. ¿Por qué entonces no da la cara el gobierno federal para decir que el gasto familiar será sustancialmente afectado? ¿Que tendremos incrementos en el transporte, en los alimentos y sobre todo en los servicios? ¿Por qué no dice realmente esa verdad? De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en los últimos 25 años, el poder adquisitivo del salario mínimo en nuestro país ha perdido el 76.3%. ¿Qué pasará entonces con las medidas que se pretenden llevar a cabo en materia de energéticos? Pudiera ponerme a enumerar una serie de inconsistencias técnicas, pero sí considero más importante dar la cara al pueblo y decirle las cosas como vienen y pretenden aprobarlas. Esta reforma es una completa embestida contra el pueblo de México y su economía. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Sánchez. Gracias, presidente. Voy a iniciar esta segunda ronda recordando lo que ayer ya mencionaba. Esta iniciativa de ley de hidrocarburos dice así que reglamenta la fracción séptima del artículo 27 constitucional y no menciona en absoluto la fracción cuarta de ese mismo artículo 27 constitucional. Les pregunto a las señoras y señores legisladores si después haremos otra ley reglamentaria de la fracción cuarta de ese artículo. No es una omisión, por supuesto, pero sí es una violación grave a la Constitución. Se los advertimos desde ahora. Bueno, voy a ocupar mi tiempo hablando de lo que se dice la ocupación superficial. La ocupación superficial por parte de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos es un tema verdaderamente revelador de un conflicto que carga de origen la reforma constitucional
de diciembre y que evidentemente traslada con creces esta iniciativa. En esta circunstancia estamos frente al origen de una disputa social que el Ejecutivo Federal ha vuelto a abrir en México profundo. Una disputa que había resuelto el Constituyente en 1917, poniendo fin a una lucha de los pueblos originarios de nuestro país en contra de una minoría que concentró las riquezas naturales y sumió en la miseria y destruyó las formas de subsistencia de la población asentada en los sitios donde se localizan los recursos minerales de nuestro país. El Constituyente de 1917, al incorporar en el artículo 27 de la Constitución que corresponde a la nación la propiedad originaria de las tierras, aguas y los recursos naturales contenidas en ellas, y establecer que corresponde a ella el dominio directo sobre los recursos naturales y específicamente sobre los hidrocarburos, permitió superar definitivamente el conflicto con los ocupantes y usufructuarios de los espacios superficiales. En la medida que la intervención estatal para llevar a cabo los aprovechamientos de esos recursos tendría como único fin posible el beneficio general y no su acumulación individual. Este principio ha sido roto por la reforma al artículo 27 constitucional de diciembre pasado. Al abrir la explotación petrolera a la participación de particulares, es decir, a la apropiación del beneficio que antes era social por parte de unas cuantas empresas, en esa perspectiva aparecen como antagónicos los intereses de los ocupantes de las superficies y de aquellos particulares que buscarán los beneficios de la explotación de los recursos del subsuelo. En esa disputa, el legislador, como representante popular, tiene que tener debidamente en cuenta la vulnerabilidad, la desventaja económica y de poder político entre las empresas contratistas y los pobladores, porque debemos entender la dinámica de confrontación social que puede incubar una legislación que simplemente promueve la imposición, la expulsión de los pobladores o su marginación de los beneficios económicos que producirá la explotación de los recursos del subsuelo. Las disposiciones que contiene el capítulo 5 de esta iniciativa en comento plantea una negociación bilateral entre desiguales, entre una pequeña parte de la población urgida por las dificultades de la sobrevivencia cotidiana frente a una empresa transnacional con todos los recursos a su alcance. En el pasado, a principios del siglo XX, la población de las zonas petroleras conocieron la desgracia de los resultados de este tipo de negociaciones. La apertura a la inversión privada en la explotación petrolera ha sido presentada como la modernidad para el beneficio inmediato del país. Por ello, es sorprendente que no se hayan tomado en cuenta los ejemplos de países petroleros modernos como Canadá o Noruega. Hay que recordar que siempre nos pusieron como ejemplo a Noruega, sí, en la apertura, pero no copiaron absolutamente nada de ella en lo moderno, en la transparencia, en el combate a la corrupción y en el uso de sus recursos. No tomaron en cuenta a estos países petroleros modernos como Canadá o Noruega, donde la relación entre los pueblos originarios o simplemente la población aledaña a los yacimientos se funda en el respeto pleno de las decisiones de los pobladores, con el apoyo real y preferente de las agencias gubernamentales y su incorporación equitativa a los beneficios de explotación, con una distribución también equitativa entre Estado y provincia. En lugar de esos modelos modernos de incorporación de la población al desarrollo, se presenta un modelo típico de economías coloniales, donde la población
recibe migajas o simplemente es expulsada de sus tierras y se les niega la participación de los beneficios del proyecto, alegando que no pueden incorporar porque el petróleo es de la nación. Esto lo dice el artículo 101 de esta iniciativa, cuando de lo que hablamos es del hidrocarburo a boca de pozo y no en el subsuelo. Por ejemplo, en el artículo 121, que utiliza la calificación de pueblos indígenas y no originarios, establece la posibilidad de llevar a cabo procesos de consulta, pero no dice nada respecto a que el resultado de la consulta sea negativo, sea de rechazo al proyecto que se pretenda llevar a cabo en las tierras de esos pueblos. En este caso, consideramos que debe aplicarse plenamente los convenios internacionales firmados por México para la protección y el respeto de los derechos de los pueblos originarios y su extensión a los pobladores de las regiones petroleras. La expansión de empresas privadas en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como en la explotación de redes de transmisión y distribución de electricidad los próximos años, se llevará a cabo en tierras cuyo usufructo es mayoritariamente ejidal, comunal, de pueblos originarios y de pequeños productores agrícolas. De este modo, nos acercaremos a una circunstancia similar a la que se vivió durante el periodo anterior a 1938, donde los pobladores de las tierras objeto de aprovechamiento petrolero eran simplemente expulsados, o quizá peor, porque todavía la ley petrolera de 1925 construyó derechos a los superficiarios y determinó que los titulares de concesiones los tenían que incorporar a sus proyectos y les aportaran al menos el 11% de sus utilidades. Eso decía en 1925 esta ley. Y el senador Deschamps debe saberlo con toda precisión. En la reforma energética del año pasado ni siquiera se les tomó en cuenta. La magnitud del fenómeno tendrá consecuencias sociales incalculables: desarraigo de pobladores, ruptura del tejido social, aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías o lo que se conoce como guardias blancas, cacicazgos locales, injusticias y exacerbación del resentimiento social, porque simplemente se está pasando de un régimen de propiedad nacional a otro privado que implicará procesos de concentración. Es muy importante observar que las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, actualmente se llevan a cabo sobre una proporción muy grande del territorio nacional. Solo la exploración y extracción de hidrocarburos se lleva a cabo en 12 entidades del país principalmente y aproximadamente en 300 municipios. Adicionalmente, la infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica, que es el tendido de líneas que recorren todos los rincones del país, así como subestaciones y demás instalaciones que implican esos servicios, involucran, junto con la exploración de hidrocarburos, la explotación de hidrocarburos, más de 400,000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Esa enorme superficie, durante poco más de 76 años, se tituló al Estado a través de expropiaciones por utilidad pública. Este proceso se llevó a cabo con múltiples conflictos agrarios, largos y penosos para la población afectada, que solo encontraba solución en una acción más que desproporcional de gasto e inversión pública para impulsar el desarrollo de las comunidades afectadas. Sin embargo, ahora la explotación petrolera y de la industria eléctrica, cuando la lleven a cabo los particulares, tendrán un evidente propósito de lucro particular y las explotaciones crearán un conflicto que puede resultar muy explosivo. Ante las dificultades para solucionarlos
como en el pasado. No se toma en cuenta que la mayoría de las tierras comprometidas están bajo un régimen ejidal o comunal y que la Constitución, la actual, en su artículo 25, párrafo séptimo, indica con claridad quién forma el sector social. Lo forma, dice, ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades. Y el artículo 27 en su fracción séptima dice, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. No lograron desmantelar del todo la Constitución. Debe de quedar claro que estos derechos de los campesinos, las comunidades agrarias y pueblos originarios no podrán ser borradas de un plumazo. Habrá una reacción al inicio local y quizá pagada, pero se extenderá y meterá a la sociedad mexicana en una gravísima inestabilidad. Yo les pediría que nos explicaran, legisladores del PRI, del PAN y del Verde, dado que han afirmado que estos asuntos se vienen discutiendo desde hace 15 años, ¿cómo van a resolver esos conflictos? ¿Cómo piensan ejercer el imperio de la ley cuando los pobladores de las zonas petroleras no quieran desocupar sus predios? ¿En qué están pensando? ¿En el uso de la fuerza? Le pregunto, senador Penchina, ¿cómo se resolverán esos conflictos? En la historia petrolera de este país, pero también en Colombia, en Bolivia, o en el Perú, o en Nigeria, o en Angola, las confrontaciones entre la población preexistente y las empresas petroleras siempre es la misma, de despojo por parte de las petroleras. ¿Les parece que este es un asunto de fondo? ¿Que la afectación social que habrá es un asunto relevante para el país? El día de ayer algunos legisladores del PAN dieron su punto de vista respecto a temas importantes de la discusión, como el fracking, pero hasta ahora no hemos escuchado su opinión sobre cómo se resolverá un problema social enorme que producirá la iniciativa del presidente Peña, y quienes nos miran por el canal del Congreso tienen derecho de enterarse de la opinión del PRI y del PAN. ¿Cómo van a resolver esos conflictos sociales? Senador. Sí. Le ruego, estamos ya muy... En camino hacia el final mi intervención, señor presidente. No hemos entrado a examinar tampoco la situación de las empresas públicas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Un senador del PRI el día de ayer señaló que la reforma se daba porque Pemex ya no podía. ¿No les parece que es escandaloso que, y sin el menor rubor, se afirme que Pemex o CFE ya no pueden? Cuando las últimas administraciones se han caracterizado por una ausencia de gobierno en las empresas presididas por los gobiernos que ustedes han encabezado. ¿No les parece vergonzoso? Durante décadas ustedes, sus partidos y sus funcionarios entregaron a Pemex y a CFE a las burocracias sindicales, lucraron con negocios privados a costas de esas empresas, y ahí está el caso Oceanografía, el más reciente, para no ir muy lejos, y ahora ustedes vienen a decirle al pueblo de México que Pemex y CFE no pueden y que por eso hay que desmembrarlas. Ustedes han pedido que hagamos un debate de fondo. El día de ayer un senador del PAN afirmó aquí que desde hace 50 o 70 años se utiliza agua para estimular pozos en Campeche y Tabasco. Hace 50 años vivíamos en la década de los años 60. Como todos sabemos, Cantarell y el desarrollo marino del Golfo inició 20 años después. Ojalá y ese senador nos pueda informar en los años 70 a qué pozos se refería en Campeche o Tabasco. Pero independientemente de las imprecisiones temporales, no es lo mismo el fracking que hoy se utiliza a la inyección de agua en los pozos verticales que se realiza y se ha realizado desde hace algunos años.
no es lo mismo. El tema no es solo técnico, es que quien reclama un debate serio viene aquí a verter los típicos argumentos de las empresas que venden la tecnología del fracking. Eso no es serio y no contribuye a un debate. Muchas gracias. Tiene la palabra a favor de el dictamen en lo general el senador Ernesto Gándara Camú. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadoras, senadores. Pues cuando menos diría que qué bueno que ya se retomó de nuevo, y espero que así sea en los próximos días, la discusión, las reflexiones, los posicionamientos de todos y cada uno de nosotros que representamos en este honorable Senado, pues a la gran población de este país, a nuestros representados, a las diversas posiciones, desde luego, de visión de país, económicas, políticas, sociales, y que podamos pues dar cauce a esta discusión, a estas reflexiones, que no importa, y qué bueno que sea así, se fluyan y desde luego caminemos todos juntos en los comentarios y en las discusiones. En el ámbito naturalmente del respeto al recinto en donde estamos en este momento y desde luego a la gran representación que tenemos, y también en las posiciones en donde no me cabe la menor duda que todas y todos lo que queremos es lo mejor para el país, que todas y todos los mexicanos lo que queremos es que México se transforme, que todos queremos y además aceptamos que en México podemos estar mejor. Aceptamos también, y lo hemos reconocido, que en otros países han logrado avances sustanciales, tanto en materia energética como en otras más, que han detonado, que han desarrollado la producción, el empleo, la inversión y desde luego un gran potencial de una juventud, de nuevas generaciones que nos están dando lecciones de vida en el ámbito científico, académico, profesional, universitario, y que nosotros, como legisladores, como una parte del gran engranaje que somos en México, ¿Sí? ¿Tiene una pregunta? Sí, ¿dónde estaba? No me vio claramente. Sí hay, pero bueno, continúe por favor. Continúe por favor. Continúe por favor. Estamos pues en este momento discutiendo y desde luego estableciendo posicionamientos sobre este proyecto de dictamen de Comisiones Unidas respecto a expedir la ley de hidrocarburos y de luego las reformas, en este caso a la ley de inversión extranjera, a la ley minera y a la ley de asociaciones público-privadas. Decía pues que qué bueno que se debata, qué bueno que nos demos el tiempo, lo he platicado con varios compañeras y compañeros senadores, qué bueno que haya tolerancia o que haya más que nada pues una fluidez por parte de los señores presidentes de las mesas de las Comisiones Unidas. Pero qué bueno también que tengamos claro que todos y todas los que estamos aquí, que representamos dignamente a la población de México, queremos, aunque tengamos distintas visiones, que México salga adelante y más, que aunque tengamos distintas visiones, que aceptemos que otros países como Brasil, como Colombia, como Azerbaiyán, como Noruega, y no se diga muchos más, pudieron ponerse de acuerdo, pudieron en democracia legislativa tomar decisiones y han sabido salir adelante, no nada más por el trabajo que hicieron en su momento los legisladores, sino todos los entes y todos los liderazgos sociales
en los tres poderes y en los tres niveles de sus respectivos países. Y en ese sentido es muy importante lo que estamos haciendo, y coincido, hay que darnos todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero no se nos olvide que no somos los únicos actores en el tema de reforma energética. Por eso los foros, por eso las discusiones, por eso la participación de la sociedad civil organizada, por eso los comentarios y las reflexiones que se dan en los medios de comunicación, y por eso, mientras nosotros estamos discutiendo, y desde luego en su caso espero que así sea, aprobando tanto este dictamen como los otros que se vengan de precisión de lo que ya es el mandato constitucional, de la reforma constitucional de diciembre pasado por el constituyente permanente, pues la verdad es que el mundo sigue avanzando. Sigue habiendo más tecnologías que, por cierto, no han llegado a México, sigue habiendo más inventos, vivimos en un siglo XXI más interconectado, tenemos obviamente casos que se han dado y que hemos visto en otros países en donde se ha duplicado, triplicado la producción, en donde muchos técnicos, por cierto, como los trabajadores de Petróleos Mexicanos, a quienes nosotros respetamos y admiramos y hemos visto en campo, cómo no solamente están comprometidas con el trabajo por México, sino en su calidad profesional. Y en lo que todos queremos también es que con esta reforma salga más trabajadores calificados, más trabajadores preparados, como muchos que ya hay, y más trabajadores reconocidos, independientemente de establecer muy claro que trabajar para México no necesariamente tiene que ser porque trabajas en una empresa pública o privada. Trabajar para México en una empresa pública o privada debe ser finalmente en el ámbito de la regulación, de la legislación de cada país, en este caso de México. Y yo no vería una diferencia en cuanto a que no sirvas o no a México si estás trabajando para el gobierno o para el sector privado. Como también nuestra visión es que el permitir, el fomentar, el que crezca la inversión nacional y también que venga inversión extranjera, pues yo creo que ya son cosas muy claras que hemos debatido y que hemos dicho que son buenas para el país y para cualquier país, porque estamos viviendo en un mundo globalizado, estamos viviendo el siglo XXI, estamos viviendo en la competitividad y estamos tratando todos, absolutamente todos, nuestros compañeros de la izquierda, del centro, de derecho, si es que nos vamos a ir a geometrías que para mí ya son simplistas, pero que finalmente todos lo que queremos es el beneficio para México, estamos tratando de precisar el mandato constitucional, en este caso, con este dictamen, primero de 4, como se ha acordado, en donde esperamos, después de la discusión, pues obviamente sí, ejercer no solamente nuestro derecho, sino más bien nuestra obligación como representantes de la población que somos y asumir la responsabilidad histórica para votar en uno o en otro sentido, para acordar en uno o en otro sentido y desde luego también para modificar lo que se tenga que modificar si es necesario de todos y cada uno de los dictámenes y no se diga cuando vengan las discusiones en lo particular. Nuestra posición, la de mi partido, la de un servidor, es muy clara. Esta reforma energética y particularmente empezando con este dictamen en materia particularmente de hidrocarburos, busca incrementar la seguridad energética del país, busca aumentar naturalmente lo que ya han hecho otros países, la producción del petróleo y del gas natural, y busca alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas. Detonar, desde luego, el dinamismo de una industria de la transformación de los hidrocarburos y fortalecer la red de transporte, de almacenamiento y de distribución de hidrocarburos. Pero no solamente eso, al haber más recursos regulados, con transparencia, con respeto al medio ambiente, desde luego, y para eso son precisamente estas leyes que queremos aprobar, para precisarlo, pues la verdad vamos a tener una dinámica económica mucho mejor para el país. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros representados cuando vamos a los municipios y a las comunidades a informarles y desde luego a escuchar lo que son sus propuestas? Nos dicen, legislador, hay que dar soluciones. Queremos empleo, queremos inversión,
queremos transparencia, queremos desde luego respeto a la legalidad y independientemente de las visiones que ustedes tengan, por favor, lleguen a acuerdos, y si no lleguen a acuerdos, ejerzan su responsabilidad que nosotros les dimos con el mandato a través de las urnas. Por eso, estamos convencidos de que la reforma energética y este dictamen, independientemente de que estoy total y absolutamente de acuerdo que debe ser analizado todo lo que se tenga que analizar y llegar naturalmente a la conclusión que se tenga que llegar, pues es muy importante que estemos todos, absolutamente todos, inmersos en esto. Sí, por eso, en el tema del tiempo, Permítame. no sé cómo voy en el tiempo. Permítame. Faltan segundos. ¿Para qué efecto, senador Mayans? ¿Le dan sonido, por favor, al senador Mayans? Yo, por respeto a la asamblea, si deja de estar con su celular porque distrae. Segundo, si le pregunta al orador, si me permite hacerle una pregunta. ¿Le permite al orador, que tiene poca memoria, si le acepta una pregunta? Sí, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Senador Gándara, con todo respeto, me gustaría preguntarle si está usted de acuerdo que se ponga un límite a la inversión e investigación como propone la iniciativa, ya que hasta donde hemos leído, el presupuesto pone un límite de 5,000 millones para investigación. ¿Es cuánto? Creo en que todo lo que sea presupuestalmente posible, y desde luego, porque buenas intenciones todos tenemos, se pueda avanzar en el tema de investigación, no solamente para este tema que estamos abordando, es positivo. Creo en la educación, creo en la investigación, y sí me gustaría, en lo particular y en lo personal, que todo lo que se refiere a investigación se le dé cada vez más importancia. No sé si con eso respondo su pregunta, señor senador. No hay diálogos. Muy bien. Continúa, orador. Gracias, señor presidente. El presidente Enrique Peña Nieto está cumpliendo con su labor, está cumpliendo con lo que se comprometió con los mexicanos en lo que corresponde a su ámbito de responsabilidad. Está junto con el equipo del Poder Ejecutivo presentando iniciativas y desde luego las estamos analizando. Hemos aprobado en este Senado de la República iniciativas muy importantes desde que iniciamos. Al principio inclusive, pues ustedes recordarán, no es tema de esta comisión, pero sí lo quisiera traer al recuerdo, que es importante. Pues cuando empezamos con las primeras dos reformas, que había grandes discusiones, que había posicionamientos, no voy a mencionar el nombre, aunque sea en positivo, de un distinguido senador que está aquí presente, con quien diferimos en este tema, que me dijo que cuando vimos en aquel tiempo una de las reformas que me tocó coordinar, iba a votar absolutamente en contra de todo. Y resulta que cuando llegamos a acuerdos con el tema de transparencia, rendición de cuentas, tuvimos 4 votaciones en el Pleno, los 128 senadores, por cierto, presentes, por unanimidad. Y ese distinguido senador, al que yo respeto, admiro, no comparto algunas de sus cosas, no voy a mencionar su nombre, aquí estuvo hace poco, no digo cuándo, en la tribuna, votó a favor. No, porque luego se va a sentir aludido y va a subir aquí a la tribuna y a lo mejor nos vamos un poquito más lejos. Qué bueno que haya sido así en este distinguido senador. Qué bueno que otro senador aquí presente, que también hace rato hizo uso de la palabra, cuando trabajamos en el Código de Procedimientos Penales Único, nos dijo que le gustaba mucho la buena voluntad y la participación y el trabajo de todos y todas las senadoras. Y que curiosamente llegamos a acuerdos, y también, curiosamente los dos, pues no voy a enumerar sus cargos, pero es gente que ha servido al país, es gente que inclusive los dos, pues fueron reconocidos ampliamente, y por mi parte y por muchos de ustedes lo son, y son mexicanos que están haciendo lo posible desde su visión, desde su perspectiva, porque las cosas mejoren. Lo que yo creo, finalmente,
es que la reforma energética se tiene que dar. Lo que yo creo es que se tiene que discutir naturalmente, ampliamente, y lo que estoy más que convencido es que sí, la posición de este dictamen es positiva, subsanable, desde luego, y eso lo veremos ya a detalle en lo que es en lo particular. Quería enumerar, como lo han hecho varios de mis compañeros, pues obviamente los beneficios, los detalles, pero porque ya se ha comentado Orador, ampliamente. ¿me permite tantito? Sí, senador Pedraza. Yo quiero, con todo respeto, y además porque la actitud positiva del senador, con la que está haciendo referencia, me permitiera hacerle una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Con mucho gusto. Sí, adelante, senador Pedraza. Gracias. Usted ha enunciado un procedimiento en términos de cual se han llevado a cabo deliberaciones en las comisiones y en el Pleno para poder resolver con votaciones a favor y en contra diversos dictámenes que se han convertido en decretos de ley. En este sentido, yo le pregunto, por la actitud positiva que he visto con que se conduce en el planteamiento que está haciendo, si considera que el espíritu con el que se ha tratado de conducir la mesa permite que se den las condiciones de equidad para la discusión y que han sido fundamentalmente facilidades para que el debate se exprese, o ha sido un obstáculo para coartar la libertad de los senadores, atropellar el procedimiento parlamentario y evitar que con profundidad se estudien estas leyes. Por su respuesta, muchas gracias. Bueno, yo creo que las discusiones que se dan a veces álgidas, sin diferencias, inclusive, como se dieron ayer y anterior con el tema del procedimiento, son válidas y absolutamente a ningún senador se le ha coartado su libertad de expresión, inclusive para determinar o presentar su posicionamiento respecto al procedimiento de la discusión de estas mesas. Yo lo que creo es que veamos los hechos es que estamos aquí, y los hechos es que vamos para largo, y todos los días y a todas las horas y lo que sea necesario, y desde luego en respeto también a las actividades de todos y cada uno de nosotros, esta es una actividad sumamente importante. Y yo creo que finalmente, más que criticar, denostar, atacar a cualquiera de mis compañeros senadores, yo lo que diría es que pues ya estamos aquí, ya nos pusimos de acuerdo finalmente en el desacuerdo, con si en su momento va a lo que tenga que ir a las instancias del Poder Judicial, pues el derecho así lo permite, que bueno que sea así sea, pero lo importante es que seguimos ya avanzando, ya estamos viendo la sustancia, estamos hablando, eso sí, me queda muy claro, senador amigo, que vamos para largo. Estamos hablando del primer dictamen en lo general y ya vimos naturalmente que varios senadores de las distintas fracciones parlamentarias pues tienen sus reservas o sus comentarios. Y en ese sentido lo importante es que ya estamos aquí todos hablando y platicando sin atacar o denostar absolutamente a ningún compañero. Un último comentario respecto al tema del posicionamiento de tierras. Yo sí quisiera, sin ánimo, desde luego, y yo en todo caso creo que esto lo dejaríamos más para el tema en lo particular. Pues yo diría que precisamente el mandato constitucional que tenemos y ahora lo que son estas leyes ordinarias, de eso se trata, de lograr los equilibrios en materia ambiental, de mediación, del respeto naturalmente que debemos de tener a las comunidades rurales, indígenas y particularmente a los grupos vulnerables, de que hay una responsabilidad del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, que está consagrado desde la Constitución, en las leyes ordinarias, y desde luego la obligación del gobierno de llevar a cabo los procesos de consulta previa, tanto con las comunidades indígenas como que hay instrumentos nacionales e internacionales. Hay un instrumento, el convenio 169 de la OIT, precisamente para que cuando se den estas situaciones pues se logre equilibrar, respetar. Naturalmente es muy importante la causa, en este caso, del desarrollo energético del país, pero también respetando a los propietarios, a los posesionarios de las tierras, y en este sentido sí va a ser muy importante en la discusión de estas leyes precisar en estas y quizás en otras también después todo lo que es relativo a los derechos, naturalmente en particular de los posesionarios y propietarios de tierra, pero también pues buscando el equilibrio de lo que se quiere, que es una reforma a la altura de las necesidades del siglo XXI,
como decía al principio, en otros países está funcionando, no sin cuestionamientos. Cuando el presidente Cardoso en Brasil, para citar un ejemplo, obviamente presenta este debate nacional, hoy en día todavía se cuestiona eso. Lo que es un hecho es que Brasil pues ha aumentado considerablemente sus recursos de hidrocarburos, sus recursos petroleros, y otros países, no se diga, también en gas, y ahí sé que habrá componentes a discutir, el tema ambiental, el tema de derechos, el tema de si es malo o es bueno que participe la industria nacional o la industria extranjera. Pues la verdad es que yo creo que vamos para largo en esta discusión. Muchísimas gracias por su Permítame, atención. senador Gándara. Senador Camacho, ¿con qué objeto? Darle al orador, si me ¿Admite permite usted hacer una pregunta, senador Gándara? Sí, señor presidente. Por favor, senador Camacho. Sí, yo agradezco el tono, además me sentí aludido, pero sí quisiera aprovechar la oportunidad para sacar algo positivo de lo que está diciendo el senador. O sea, el senador, por lo que yo entiendo, está diciendo que este asunto no es un asunto cerrado, que va a haber negociación, que va a haber discusión, y hay algunos temas sobre los que no hay ningún acuerdo posible porque son diferencias que vienen desde la reforma constitucional. Hay quienes consideramos que no se debió haber modificado el 27 el 28 y hay quienes consideran que era necesario hacerlo. No voy a entrar a esa discusión, pero sí lo que sí pregunto es si ustedes están dispuestos a revisar algunos temas que a todas luces, por lo que aquí se ha dicho, son asuntos muy delicados, que sí deberían corregirse antes de que sea votada esta iniciativa. ¿Por qué? Porque si no corregimos el tema del despojo de las comunidades, vamos a provocar violencia en el país, porque si seguimos quitándole facultades como se las quitan estas leyes al Congreso, pues ¿cuál rendición de cuentas va a haber? ¿Cuáles comisiones reguladoras van a funcionar si el propio Congreso está debilitado? Si estamos debilitando las facultades de la Suprema Corte de Justicia en nuestras propias iniciativas. Entonces, me parece que sí debiéramos darnos la oportunidad de corregir algunas cosas que quizá no sirvan hoy o no hagan la diferencia en el momento actual, pero que puede ser la diferencia entre que el país haya estabilidad o haya conflicto social, que pueden ser la diferencia entre que la próxima generación de legisladores pueda volver a discutir estos temas o no los discuta. Entonces, creo que abriendo la posibilidad que yo entiendo que abre el senador, debiéramos quizá darnos un espacio para revisar aquellos temas que a todas luces merecen una reflexión adicional y que no aceptemos las iniciativas en los términos estrictos que han sido enviadas, porque algunos de esos puntos, aparte de nuestras diferencias ideológicas, van a llevar al país a una severa confrontación en los próximos años. Mi pregunta es si verdaderamente hay esa voluntad de revisar estas cosas en serio. Naturalmente, y ejerzo desde luego mi derecho como representante, como senador, al igual que usted, señor senador Camacho, pues yo creo que de eso se trata. Por eso estamos en comisiones. Por eso la iniciativa inclusive presentada ya trae modificaciones, más o menos 80, ¿serán? Hasta el momento. Y naturalmente el objeto de estas reflexiones, de estas discusiones y de los trabajos también que podamos hacer hasta en los pasillos, que podamos platicar, como lo hemos hecho en muchos casos, muchos de nosotros, podamos perfeccionar el proyecto, eso evidentemente, pero que no se interprete que si no hay la satisfacción plena y absoluta de una posición, que puede ser de visión del país, ideológica o simplemente particular o personal, se diga que a la hora en que finalmente también se escucha pues a todas las posiciones, pues no se corrigió el rumbo del país. Lo que es un hecho, aquí hay dos hechos. Uno, todos queremos lo mejor. Yo no me atrevería a denostar absolutamente a nadie de los que piensan diferente a mí, de los que piensan diferente a lo que me dicen mis electores, porque finalmente es la gran riqueza que tenemos en el país. Pero también tenemos una responsabilidad constitucional
de discutir, de reflexionar, naturalmente si se puede acordar, pero también a la hora de las decisiones, tanto en comisiones como en el Pleno, votar. Y naturalmente estos temas tan álgidos es muy difícil, casi imposible que se llegue a una votación por unanimidad, como si hemos llegado en casos en particular que han perfeccionado varias de las reformas que hemos trabajado aquí en comisiones, en estas comisiones, pero también en otras, y no se diga en el Pleno. Yo creo que precisamente, senador Camacho, para eso es este ejercicio que estamos haciendo. Creo que naturalmente no hay ley perfecta, mucho menos procedimiento de ley perfecto, pero sí perfectible. Gracias, senador. Muchas gracias por su participación. Para hablar en contra, en lo general, en esta segunda ronda, le concedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos al senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, señor Penchina, compañeras y compañeros senadores, público en general y a quienes nos siguen en el canal del Congreso. Yo quiero aprovechar esta participación para hacer una exposición muy puntual, sin estridencias, sin calificativos, sino más bien para compartir una reflexión sobre el análisis de 8 artículos de este dictamen que a mi juicio precisan con toda claridad el objetivo, los alcances de este dictamen y particularmente el conjunto de violaciones a nuestra Constitución, a las leyes vigentes y el agravio que significa para el país. El día de ayer señalé que estas leyes reglamentarias rebasaban con mucho la contrarreforma constitucional por la que se entregan los recursos energéticos y los bienes del subsuelo de nuestro país al interés privado. Y señalé también que con estos dictámenes se busca legalizar el conjunto de actividades ilícitas en las que incurrieron los gobiernos federales anteriores cuando las restricciones constitucionales estaban vigentes. El caso de haber otorgado exclusividad en la cuenca de Burgos al otorgar contratos de servicios múltiples a empresas transnacionales, al otorgar en Chicontepec los llamados laboratorios de campo, que son contratos de explotación integrales, o como lo vimos también en cómo se autorizaron la explotación de campos como Lacash y Chicontepec, donde a costos muy superiores de producción se subsidió a empresas extranjeras. Creo que hoy, con lo que está planteada esta situación, no solamente se legaliza esta situación, sino que se incorporan mayores y nuevos abusos. Por ejemplo, el artículo 27, propuesto en la Ley de Hidrocarburos, lleva al extremo el adendum que de manera subrepticia se introdujo en la madrugada anterior al debate en el Pleno de la Reforma Constitucional, donde no solamente se amplían las ganancias extraordinarias que hoy gozan las empresas a las que se ha concesionado la actividad minera, sino que parecen verdaderos premios a grandes empresas como Peñoles, del señor Bayeres, o a verdaderos zampones como a Germán Larrea y el Grupo México, que no fue capaz de rescatar los cadáveres de los mineros en Pasta de Conchos. Y ahora el artículo 27, y lo leo textualmente, se establece: no se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación y el contrato para la exploración y extracción se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras exclusivamente para las actividades de exploración y extracción de gas natural contenido en la venta de carbón mineral y producido por la misma en las áreas donde efectivamente se estén realizando actividades de extracción de carbón. Es decir, a la concesión de la explotación minera, sin licitación,
y de manera directa como una facultad de la autoridad, se le entrega el derecho a gozar de la concesión para explotar hidrocarburos. Todo para las transnacionales, todo para la oligarquía mexicana, a la cual se sumará seguramente el Grupo Económico del Estado de México, todo a costa del bienestar, los recursos de la nación y todo a costa de subordinar el interés público al interés privado. Y eso queda plenamente acreditado en el artículo 58 de esta propuesta de dictamen de la Ley de Hidrocarburos, que dice, llegando al extremo, se consideran de utilidad pública las actividades y servicios amparados por un permiso, es decir, un permiso que va a implicar enormes negocios y ganancias a particulares, un permiso que representa el interés particular, se convierte hoy en una causa de utilidad pública, lo cual viola nuestra norma constitucional. Y señala, procederá a la ocupación temporal de los bienes, derechos e instalaciones necesarias para la prestación del servicio o su adecuada operación en los supuestos previstos en la Ley de Expropiación. Es decir, como lo establece el párrafo tercero de este mismo artículo, la autoridad que haya expedido el permiso integrará y tramitará el expediente de ocupación temporal de los bienes, derechos e instalaciones necesarias para la prestación del servicio u operación a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores. Es decir, aquí no importa quién es el propietario de la tierra, si es propiedad privada, si es propiedad social, ejido, comunidad, pueblo indígena, aquí lo que importa es dar las garantías en nombre de los usuarios finales a los inversionistas extranjeros y nacionales para desarrollar su negocio. Y para ello abundan en el artículo 96. La industria de hidrocarburos es de utilidad pública y procederá a la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de los hidrocarburos. Aquí no importa si tenemos una reserva natural protegida, no importa si estamos frente a un campo agrícola de alto rendimiento productivo, no importa si hay infraestructura de riego en un distrito agropecuario, aquí o una zona arqueológica o un asentamiento humano, en el caso de la construcción de hidroeléctricas, la causa de utilidad pública permite la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de los hidrocarburos. Y agrega, ya no solamente es un asunto de utilidad pública. El segundo párrafo del 96 dice, las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas. Háganle como quieran. Y para ello agravian una vez más al federalismo y avasallan a los gobiernos de los estados y los municipios en el momento en que la siguiente disposición señala: la federación, los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones contribuirán al desarrollo de proyectos de exploración y extracción, así como de transporte y distribución por ductos y de almacenamiento,
mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. Es decir, aquí los programas de desarrollo urbano, los usos del suelo, las definiciones de uso del suelo, el ordenamiento ecológico y territorial que compete a estados y municipios, hoy se subordina al interés superior del capital en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Y para dar todavía mayores garantías a los particulares, el artículo 100 de esta ley señala que la contraprestación, los términos y las condiciones para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos serán negociados y acordados entre propietarios, poseedores o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos y los asignatarios y contratistas, garantizándoles, como lo establece en el artículo 101 en su fracción cuarta, que señala que la forma o modalidad de adquisición podrán establecerse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, compraventa, permuta o cualquier otra, siempre y cuando ésta sea proporcional a las necesidades del asignatario del contratista. No que sea proporcional o justa a los dueños de la tierra. Cualquier contraprestación y modalidad que ésta adopte debe ser proporcional a las necesidades de quien va a gozar de las concesiones de la explotación de nuestros recursos naturales. Y toman como contraprestación que puede ser pagos en efectivos, pagos en especie o compromisos de contratación como parte de la fuerza laboral del propio asignatario o contratista. Ya lo decía ayer, de propietario a empleado de las transnacionales. ¿Por qué no proponen una figura de asociación? ¿Por qué expropiarle a un ejido una zona que va a ser concesionada en beneficio de un particular y en lugar de permitir la asociación entre los ejidos, las comunidades indígenas con los particulares para que se beneficien de esa explotación, no solamente no lo establecen como una modalidad, sino lo que lo prohíben expresamente? Es decir, ninguna comunidad, ningún pequeño o gran propietario en el campo mexicano va a poder verse beneficiado de la explotación de los recursos naturales que hoy se encuentran en su territorio, en su propiedad privada o en el usufructo social, y se le va a trasladar a particulares para que se enriquezcan. Pero si quieren, pueden trabajar para esos empresarios. Más aún, en el artículo 106 dice: en caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos 180 días naturales, el asignatario contratista podrá promover ante un juez de distrito al Tribunal Agrario la servidumbre legal de hidrocarburos, o podrá solicitar al INDAVI la mediación sobre las formas o modalidades de adquisición. Pero si no hay acuerdo en esta negociación, el artículo 108 dice: si dentro de los días naturales contados, a partir de la sugerencia de contraprestación, las partes no alcanzan un acuerdo, el instituto, el INDAVI, notificará a la Secretaría de Energía, quien propondrá al Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por la vía administrativa o la expropiación de estos terrenos, ya sea para la explotación minera de hidrocarburos o para la construcción
de ductos. Yo creo que no tienen idea de lo que esto significa.